Capítulo 45. De monstruos y hombres, parte 2. Hinata sintió el cambio en su cuerpo, el inusual giro y tirón que sucedió de una vez, mientras Uzumaki-san la alejaba de la forma cada vez mayor del monstruo de Gaara-san, el Shukaku. Reemplazándola con un clon mientras la tierra se balanceaba bajo sus pies, el viento azotaba el aire en un aullido vicioso que nubló sus sentidos por el espacio de un latido antes de que pudiera volver a concentrarse, afinar sus sentidos en la forma que crecía rápidamente mientras destruía el mundo que los rodea. Un ceño fruncido tiró del borde de sus labios, la nueva forma de la bestia no era un factor que había anticipado. Incluso sin quitarse la venda de los ojos para protegerse de los duros rayos del sol, cuyo calor podía sentir ardiendo en la nuca, podía decir que el pequeño claro ya no existía. Completamente destruido por el gigantesco tamaño de la bestia con cola ante ellos. Lo cual, al final, solo tuvo algunos inconvenientes. Después de todo, ese claro había sido demasiado pequeño para que pudieran luchar, obstaculizando la efectividad de Uzumaki-san en el campo de batalla, ya que limitaba su capacidad para usar sellos explosivos. Obligar a su actual compañero a luchar cuerpo a cuerpo, que obviamente no era su fuerte. Por supuesto, el fracaso de Uzumaki-san en esta área no había sido un obstáculo en su encuentro general. No cuando la habilidad a distancia de su sello le permitió usar efectivamente su propio taijutsu. Entonces, aunque actualmente estaban atrapados en lo alto de los árboles de Konoha, justo fuera del rango de la bestia, Hinata no se conmovió. No disuadidos en lo más mínimo de su objetivo en cuestión. El viento lamió su piel, encontrando su camino a través de los numerosos agujeros que estropeaban su pelo mientras la bestia continuaba riendo, una carcajada histérica que envió escalofríos recorriendo su columna por su locura. Este no era un monstruo de la razón. Este era un monstruo trastornado e impredecible por posiciones lógicas. Y ella tendría que tener eso en cuenta mientras lo afrontaban. El aire se movió a su alrededor cuando Uzumaki-san aterrizó suavemente en la rama junto a ella, su cuerpo cerca, su calor calentando su piel, pero su atención completamente en la bestia frente a ellos. Hinata asintió una vez en reconocimiento de su presencia, el ceño fruncido aún amenazaba con grabar en sus rasgos aliviando su proximidad. Le sorprendió lo rápido que la envolvió la sensación de tranquilidad ante su cercanía. Una calma que descendió sobre ella como ninguna otra. Poco familiar en su efecto sobre ella. Sin embargo, no se atrevía a no gustarle la sensación. A pesar del efecto inusual, descubrió que lo disfrutaba. Descubrí que ella casi, pero esa era una línea de pensamiento irrelevante en este momento. Incluso si deseaba deshacerse de la emoción, no podía. No cuando se produjo inmediatamente después de la presencia de Uzumaki-san, una presencia que realmente disfrutaba. Era demasiado necesario para esta misión como para tenerlo en otra parte. La rapidez de cada cambio la dejaba humildemente agradecida al saber que el sello que palpitaba en su espalda era probablemente la única razón por la que todavía estaba viva. Lo necesitaban. En silencio, esperaron, los pensamientos giraban mientras Shukaku regresaba lentamente a sus sentidos. La presencia del monstruo era desalentadora mientras seguía creciendo ante ellos, sin embargo, Hinata permanecía indiferente. La presencia constante de Uzumaki-san dejándola con una sensación de tranquilidad y confianza que nunca antes había sentido. Pero como estaba descubriendo rápidamente, Uzumaki-san parecía estar cerca del centro de todas sus nuevas experiencias. Él era, Hinata dejó el pensamiento sin terminar, eligiendo en cambio concentrarse en la tarea que tenía entre manos en lugar de atravesar las turbulentas aguas de sus propias emociones. Las emociones no tenían cabida en el campo de batalla. En verdad, carecían de un verdadero lugar dentro del frenético ritmo de su vida. La lógica era lo que necesitaba ahora. Lógica y hecho. Verdades duras que no se podían cambiar. Nada más importaba. Y dudaba que alguna vez lo hiciera realmente. No para ella al menos. Un nuevo acercamiento, tal vez, pensó Hinata, el cambio en el viento y el todavía fuerte carcajeo indicando que su objetivo aún no se había recuperado de los salvajes ataques de histeria. Afortunadamente, su planificación calculada no se vio limitada por el posible riesgo para su persona, el miedo a sufrir lesiones graves que obstaculizarían su búsqueda del éxito. No cuando Uzumaki-san estaba con ella, sus clones eran participantes activos que permitían una extracción inmediata de casi cualquier situación en la que pudiera encontrarse.
Segura de que Uzumaki-san y sus clones siempre conocían su posición, era libre de concentrarse en el daño y cambiar constantemente las estrategias para enfrentarse a la bestia. Y aunque no había anticipado que también funcionaría esta táctica, había sido el factor clave en su decisión de que el chico se uniera a su equipo en esta misión. En pocas palabras, Uzumaki-san era un activo, uno de los cuales no podía prescindir. Al menos, no contra los Shukaku. El suave susurro de la tela la alertó sobre el cambio de posición de Uzumaki-san, los silenciosos giros de su cuerpo indicaban las nuevas órdenes que había dado a sus clones. De la tensa espiral de su forma, dedujo que deseaba continuar con el mismo plan usando su sello de vibración de sonido para interrumpir el flujo de arena de Gaara mientras ella empujaba a través de los puntos debilitados para infligir el daño físico. La duda sobre el éxito de esa estrategia se apoderó de su mente, sin embargo, no podía ver la falla en al menos intentar tal táctica. Aún así, ella lo retuvo, el leve movimiento de su cabeza fue más que suficiente para detener la mano del chico. Si bien a nadie le haría daño intentar la táctica, no les haría ningún bien intentarlo prematuramente. Especialmente porque parecía que la bestia todavía estaba creciendo, su forma ahora se elevaba sobre las copas de los árboles con nada más que el viento, suaves corrientes de aire que atravesaban su piel, entre ella y los árboles que los rodeaban. Su gran tamaño la hizo detenerse. Con tan poco para que el viento envolviera e hiciera eco, su forma era difícil de percibir por completo. De repente, una violenta ola de intenciones asesinas inundó el área sobre la formación de Shukaku, adormeciendo aún más sus sentidos mientras cubría todo lo que tocaba. Ella podría, por supuesto, activar su doujutsu, pero la imagen delineada por los caminos de los chakras sería silenciada por la presencia de su venda especialmente diseñada. Brevemente, debatió los méritos de quitarse la tela gruesa y negra, sin embargo, el calor del resplandor del sol la detuvo. Para evitar los duros efectos de la sensibilidad a la luz, necesitaría activar su Byakugan. Y aunque el doujutsu no requeriría una gran cantidad de chakra, parecía un desperdicio innecesario para una ganancia tan mínima. No, Uzumaki-san tendría que ser sus ojos aquí. Ella confiaba en su competencia en este asunto para ayudarlos a superar esto de manera segura. Finalmente la risa cesó, el fuerte crujido en el aire de lo que quedaba de los árboles en el claro fue devastador cuando la bestia recuperó lo poco de su cordura que poseía. Completamente formado, una suave maldición escapó de los labios de Uzumaki-san, su cabeza inclinada más alto de lo que ella había anticipado originalmente. El terror arañó el borde de su conciencia, pero lo empujó hacia atrás. Shukaku, esta bestia, era un peligro para la aldea. No importa cuán difícil sea la tarea, esta amenaza se eliminará. Por fin la bestia se rió, la risa aguda retumbó en el aire, atravesando los árboles mientras el mundo temblaba. Ah, qué bueno ser libre. La carcajada envió otra ráfaga de escalofríos por la columna vertebral de Hinata, sin embargo, no dejó que eso la detuviera. Cambiándose brevemente en su lugar, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, autorizó a Uzumaki-san a continuar. Sin una pausa de un segundo, su mano envió ondas por el aire mientras señalaba a sus clones. Lista para intentar su plan una vez más, los músculos tensos mientras se preparaba para saltar, Hinata se contuvo ante el leve toque de la mano restrictiva de Uzumaki-san. La suave presión de las yemas de los dedos atravesó la tela de su aori, el toque apenas se sentía, aún así, podía ver su punto. Dándose la vuelta un poco, su consentimiento dado fácilmente a sus acciones cautelosas, Hinata permitió que sus clones probaran las aguas. Después de todo, los clones eran prescindibles, fácilmente reemplazados por el suministro aparentemente interminable de chakra de Uzumaki-san, y esta nueva forma de bestia podría no ser tan reactiva al sello de Uzumaki-san como las anteriores. Justo en el momento justo, el familiar zumbido armónico atravesó el aire, resonando en su cabeza con un desagradable zumbido cuando los clones atacaron. Había esperado que el suave golpe de arena cediera, rompiéndose cuando un clon atravesó la barrera de arena, pero no se sorprendió cuando el violento desgarro de la tela y la piel penetrante llenaron el aire. Claramente, su suposición original había sido correcta. No pudieron seguir usando las mismas tácticas. ¿Qué es esto? Bramó la voz fuerte y resonante, mitad divertida, mitad irritada cuando el viento se apresuró a su alrededor, el resultado probable de que Shukaku rechazara al resto de los clones de Uzumaki-san mientras miraba hacia la línea de árboles. ¿Hormigas? Pellizcándome los talones. Una quietud antinatural llenó el espacio entre cada palabra retumbante, una advertencia que parecía agitar el aire a su alrededor. Un ataque.
Forzando chakra a sus piernas, Hinata agarró el brazo del chico que colgaba libremente a su costado antes de saltar lejos, empujando tanto espacio entre los vientos que giraban violentamente y sus formas en retirada. Shimata, esa cosa tiene una cola malvada, murmuró Uzumaki-san mientras corrían por el espacio, ya a 20 metros de la gigantesca forma. La mitad de la sección de bosque talada por una sola ola de un chakra impulsado por el viento. Hinata siguió moviéndose, agarrando con más fuerza el brazo de Uzumaki-san mientras rápidamente aumentaba la distancia entre ellos y la bestia. Otro fuerte crujido de madera envuelto en el violento susurro de las hojas cubrió sus sentidos de audio cuando otro poderoso golpe de viento se precipitó hacia ellos, atravesando el espeso bosque de Konoha para morder la tierra fría debajo de él. Chakra se acumuló en sus piernas una vez más mientras se preparaba para el siguiente salto. Medio agachado y listo para moverse, las palabras burlonas de los clones de Uzumaki-san atrayendo efectivamente la atención de la bestia paralizaron sus movimientos. Estarían a salvo aquí por ahora. Ella confiaba en Uzumaki-san en ese sentido, ya que estaba segura de que sus clones podrían manejar la tarea mientras reevaluaban el plan. Concentrándose agudamente en el mundo que la rodeaba, Hinata soltó el brazo que tenía agarrado mientras cambiaba a través de las opciones disponibles. Un ligero ceño tiró del borde de sus labios cuando se dio cuenta de que solo había dos. 1. Hundir toda la sección del bosque en la tierra en una explosión que probablemente mataría todo dentro de un radio de 100 metros. Era un plan que podría funcionar asumiendo que la explosión fue lo suficientemente poderosa, pero probablemente resultaría en un número exorbitante de bajas. Uzumaki-san probablemente tenía la capacidad de hacer sellos para llevarlo a cabo mientras se aseguraba de que ambos escaparan a un lugar seguro. Sin embargo, sería una gran apuesta, que resultaría en una destrucción sin sentido si el plan fallaba. Por supuesto, siempre existía la segunda opción. Bueno, maldición. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Uzumaki-san murmuró para sí mismo, su mano se agitaba haciendo que el aire se agitara a su alrededor. Hinata permaneció inmóvil, lo que permite al niño a su lado el tiempo que necesitaba para pensar, ya que era su segunda opción. Su ingenio, su estrategia táctica tremendamente única, era algo digno de admiración. Brevemente, Hinata recordó una conversación jactanciosa sostenida en el silencio de un salón de clases de la Academia Ninja. Luego se había preguntado por el chico fácilmente excitable, curioso por sus intenciones. Se había preguntado por su extraña lógica, por cómo podía hacer afirmaciones tan grandiosas sin la debida justificación. Pero ahora, ella ya no se preguntaba. No, Uzumaki-san había demostrado una y otra vez su habilidad con los sellos. Su dominio del arte. Su genio en su creación. Sus sellos habían funcionado. Le habían dado la ventaja que necesitaba para superar cada obstáculo que se le presentaba, incluida ella misma. De modo que supo, sin duda y sin dudarlo, que ahora encontraría la manera. Si eso significaba que modificaría el sello que habían estado usando actualmente o desarrollaría uno nuevo ahora, no importaba porque al final, ella tenía fe en el chico que estaba a su lado. No la defraudaría. De repente, Uzumaki-san rompió sus figuras, la emoción coloreando su tono, puntos focales. Volviéndose hacia ella apresuradamente, continuó, creo que conozco una manera de arreglar nuestro sello. Debería ser rápido, ya que puedo usar este medio formado en mi mano, pero aún me llevará algo de tiempo. ¿Puedes darme un par de minutos? Ay, respondió ella fácilmente, su enfoque se centró casi por completo en el chico que estaba a su lado. Incluso con la pesada tela negra cubriendo su mirada, podía decir que Uzumaki-san le estaba sonriendo. Su sonrisa irradiaba una calidez que era completamente desconocida para ella, pero no del todo incómoda. Ella sintió, sacudiendo el pensamiento antes de que se formara por completo en su mente, y Hinata se concentró en la tarea que tenía entre manos. Él no le fallaría aquí, así que ella no le fallaría a él ahora. Mueren pequeñas hormigas. Muere. La tierra tembló debajo de ellos mientras Shukaku continuaba golpeando a los pocos clones restantes de Uzumaki-san, su atención todavía estaba enfocada en otra parte. Como si lo hubiera convocado silenciosamente su creador, un clon cayó junto a ellos, con el cuerpo apoyado en el tronco del árbol, el suave trozo de tela contra la corteza dura apenas audible para sus oídos. Ignorando la presencia del clon, Uzumaki-san convocó a otro grupo de sus doppelgangers, sus cuerpos cambiando el aire, interrumpiendo el viento a su alrededor mientras aparecían alrededor de la bestia, llamando inmediatamente su atención mientras Uzumaki-san miraba su mano. La distracción fue solo parcialmente efectiva.
Las palabras burlonas y los cuerpos enloquecidos mientras se lanzaban de un lado a otro por el campo, lo estaban haciendo bien, pero dudaba que la distracción durara mucho. Al menos no de la forma en que lo estaban haciendo. De repente, el clon apoyado a medias contra el árbol cercano, avanzó, pasos silenciosos posándose junto a ella en lugar de por su creador. Hinata inclinó la cabeza en su dirección, preguntándole en silencio por qué no estaba ayudando a Uzumaki-san a reescribir su sello. Obviamente, notando su cambio de atención, el clon se puso de pie más recto, con el brazo cruzado sobre su pecho mientras le daba una versión impresionante del saludo de MP. Jefa, señora, clon número 50 a su servicio. Anunció emocionado, la ligera elevación de su voz atrajo una pregunta a su propia mente. ¿Un enlace clon para los demás? Pensó Hinata, su mirada ciega se alejó ligeramente del clon en el proceso. Si ese fuera el caso, entonces ella tendría que... ¡Ay! Continuó el clon, interrumpiendo sus pensamientos con la misma previsión que su creador había mostrado antes al interpretar sus acciones. Lo que sea que quieras que hagamos los clones, haré pasar el mensaje, aclaró, anticipando la siguiente pregunta antes de que pudiera formarse por completo en su mente. Tengo suficiente chakra para enviar al menos 2 mensajes sin disipar. Asintiendo una vez, Hinata se alejó más de él, enfocando sus pensamientos en su situación actual y lejos de Uzumaki-san. Lejos de lo que realmente significaba que un solo clon poseyera suficiente chakra para convocar a 2 Kage Bunshin sin gastar toda su energía. Tener ese tipo de poder significaba que las reservas de chakra de Uzumaki-san eran más grandes de lo que había asumido originalmente, incluso después de tener en cuenta el conocimiento general que sabía sobre el clan Uzumaki y sus habilidades. Uzumaki-san estaba sacando internamente el pensamiento de su mente, y Hinata detuvo ese hilo de pensamientos antes de que pudiera distraerla por completo. Uzumaki-san tenía muchas características sorprendentes, una lista de hechos y situaciones que había encontrado a sí mismo mientras que en su presencia, que con garras en la parte posterior de la cabeza con la conciencia de que estaba solo falta algo importante vincular a todos juntos. Como la extraña sensación demoníaca de su intención asesina, su liberación es una rareza en sí misma dada la disposición demasiado positiva del chico. Y sus tiendas de chakra de nivel Kage le dieron una pausa. Una pausa en la que no podía permitirse, al menos no ahora. Obligado a apartar sus pensamientos de él, volvió al problema que tenía entre manos. El Shukaku era demasiado poderoso para que los clones de Uzumaki-san fueran realmente efectivos, no cuando continuaron disolviéndose casi tan rápido como fueron creados. Sin embargo, eso no significaba que todavía no pudiera usar los clones a su favor. Uzumaki-san solo necesitaba tiempo. Con suficiente tiempo y espacio, podría modificar su sello. Un bien precioso, sin duda, pero sin duda un bien que podría proporcionar sin sacrificar su propia vida en el proceso. Siempre hubo una forma. Ella solo necesitaba, de repente, su mirada ciega se apartó del claro en ruinas, el fuerte estruendo de los árboles que caían era un recordatorio de un plan que debería proporcionar una distracción más que suficiente para que Uzumaki-san saliera adelante por ella. El claro, anunció en voz baja en el aire, con la mirada ciega nunca dejando la dirección del claro que Uzumaki-san había arreglado antes. El aire ondeó a su alrededor cuando el clon 50 de Uzumaki-san asintió con la cabeza en comprensión, su cuerpo ya estaba en movimiento mientras convocó y disipó un clon en una fracción de segundo. En el siguiente momento, los clones de Uzumaki-san parecieron moverse con una energía renovada, agitando el aire mientras atravesaban la sección en ruinas del bosque, atrayendo toda la atención de Shukaku. «Quédense quietos, pequeños bichos», gritó el monstruo mientras los clones giraban a su alrededor, comentarios inapropiados en voz alta salieron de sus labios. El Shukaku rugió de disgusto, el brazo de arena con garras se estrelló contra el suelo del bosque roto en su frustración. Estallido. 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 Siguió una línea ininterrumpida de explosiones como el estallido de los fuegos artificiales. Continuaron las burlas llenando el aire. «Vamos, señor Sandman, pensamos que era más duro que esto». «Sí, incluso yo tengo mejor puntería que tú y Sakura siempre me recuerda que no podría golpear el costado ancho de un caballo si no tuviera una etiqueta explosiva adherida». «¿Qué dice eso de ti entonces? Ni siquiera puedes aplastar un insecto». Voces idénticas continuaron llenando el aire, riendo y burlándose y gritando comentarios de colores a la bestia de arena mientras Hinata cambiaba para tomar la forma de su creadora una vez más. Palabras murmuradas en voz baja, medio ahogadas por las burlas burlonas de sus clones.
mano moviendo rápidamente mientras corría para anotar una cosa u otra mientras trabajaba en su sello. El aire onduló con una energía casi frenética mientras se perdía en su propio mundo, confiando en que ella lo mantendría a salvo. Sus músculos se tensaron con el peso de esa confianza. Para proteger, pensó con un leve movimiento de cabeza. Ella no le fallaría aquí. Alejándose del chico, siguió a los clones burlones, kunai explotando cayendo en su agarre mientras se quedaba atrás de ellos, esperando la oportunidad adecuada para guiar y dirigir a la bestia hacia donde lo necesitaban. Ahí, pensó lanzando el primer kunai justo a la izquierda de la posición a la que los clones lo convencieron. Auge. El kunai explotó con una violenta sacudida del bosque a su alrededor, lo que obligó al monstruo a alejarse de la explosión y regresar al camino que eventualmente lo llevaría a su destrucción. Oye, señor Sandman, ¿alguna vez has visto una luna tan brillante? Se burló un clon, la implicación de sus palabras casi hizo que frunciera el ceño en sus rasgos. Después de todo, esa acción implícita parecía bastante inapropiada para la situación actual. Pequeño mosquito. Mosca insignificante, te mostraré cómo respetar a un dios. Rugió Shukaku, la arena brotando de sus brazos con garras en una violenta explosión de arena. El movimiento siguió rápidamente por su forma descomunal. Claramente, una estrategia efectiva, pensó mientras la bestia aumentaba su ritmo, corriendo más rápido hacia el lugar donde la necesitaban. Puede que no estuviera completamente de acuerdo con el enfoque, pero no podía descartar su evidente eficacia. Por supuesto, ella no tenía ningún deseo de emular tales tácticas. Después de todo, exponerse de esa manera era una acción demasiado inapropiada para alguien como ella. Oye, ¿qué pasó con toda tu charla? Sí, ¿no dijiste algo sobre ser el monstruo de arena más grande y más malo que hay? Te ves un poco pequeño para nosotros, sí, tal vez deberíamos empezar a llamarte pequeña. O pequeños alevines o... Hinata ignoró la siguiente serie de burlas enfocándose más en la ubicación de la bestia mientras lanzaba otro kunai. Auge. El suelo tembló cuando el monstruo se desvió de su curso a raíz de la explosión de su kunai y entró directamente en Kaboom. El viento azotó violentamente a su alrededor cuando Shukaku finalmente entró en el claro densamente atrapado. El torrente de arena, como una cascada, señaló la pérdida de una extremidad. ¿Un brazo? ¿Una pierna? El salvaje estallido del viento dejó sus sentidos confusos. El fuerte aullido, la ira y la irritación de la bestia ataban cada ruido desgarrador de las tripas, y solo se sumaban a la frenética cacofonía del sonido. Música pop. Música pop. Música pop. Música pop. Se soltaron más sellos cuando la bestia tropezó por el claro. Ráfagas de arena lloviendo a su alrededor, llenando el aire como una densa niebla, mientras Shukaku continuaba con su rugido, el profundo sonido cortaba el aire casi frenéticamente. Auge. Otra explosión y esta vez Hinata pudo decir que había tomado la pierna del monstruo, la arena se hundió en la tierra mientras Shukaku se balanceaba inestable en una sola extremidad. Salvajemente, un brazo de arena con garras se estrelló contra el bosque a su alrededor, aplastando árboles pero también, estallido. Estallido. La arena volvió a levantarse en el aire, el viento la arrastró salvajemente mientras el brazo de Shukaku se separaba violentamente del resto de su cuerpo. Palmada con la mano a otro kunai, Hinata se detuvo antes de soltar el arma cuando Uzumaki-san se dejó caer a su lado, uniéndose a ella con una mano suave en su brazo antes de que el crujido de sus nudillos llegara a sus oídos. Estaba listo. Sus modificaciones completas. La arena rasgó el aire, el viento arremolinó con la fuerza de un huracán mientras el Shukaku se reformaba lentamente, sin embargo, Uzumaki-san fue más rápido. El aire alrededor de la palma de su mano extendida vibró bruscamente, el zumbido bajó de vuelta y sonando en sus oídos cuando él apuntó. Hinata se tensó a su lado, lista para moverse en cualquier momento si algo salía mal. Lista para proteger a Uzumaki-san con su vida. Zing. La explosión cortó el aire con el enfoque nítido de un láser, atravesando a la bestia de arena con una facilidad que no había esperado. Sentidos embotados por la repentina oleada de arena que caía, Hinata sintió más que escuchó el deslizamiento del cuerpo de Shukaku mientras caía al suelo, cortado a la mitad por la fuerza de la explosión de Uzumaki-san. Yata. El chico a su lado saltó en celebración. Eso le enseñará a ese bastardo arrogante a meterse con gente como nosotros, continuó, la alegría y la pureza de sus emociones casi contagiosas. Su pecho se llenó de una calidez inesperada, un pequeño tirón cuando de repente sintió la necesidad de celebrar con él.
El retorcimiento en su estómago era nuevo, como el comienzo de una sonrisa que fácilmente mantuvo a raya. Por alguna razón, a ella le gustó su franqueza. El sentimiento genuino de su actitud infantil, su capacidad para disfrutar del simple placer de la vida, para encontrar la felicidad y la emoción en las situaciones más pequeñas. Fue refrescante. De repente, el suelo se movió debajo de ella, sacudiendo el árbol sobre el que estaba parada mientras todo el bosque parecía vibrar y convulsionar. El viento cortó su cabello, rasgando alrededor de su cuerpo en un vicioso torbellino de energía. Entonces la arena se estremeció. Combinado con una energía rocosa e inconexa que solo podía significar una cosa, Shukaku se estaba reformando. No habían logrado derrotarlo. Claramente, habían comenzado a celebrar demasiado pronto. Con suerte, no serían castigados por ese error. Muaaah. La tierra se sacudió de nuevo cuando el monstruo rugió de risa, histérico mientras su gigantesco cuerpo continuaba reformándose. El pavor subió por su espina dorsal ante el sonido, sacudiéndola hasta la médula. ¡Ay! Definitivamente lo habían celebrado demasiado pronto. Se desplomó contra los escombros rotos del otrora prístino pasillo, el antiguo trozo de pared sobresalía del frío suelo de baldosas lo suficiente para ocultar su presencia. Shikamaru se estremeció, el fuerte crujido demasiado cerca para su comodidad. No era así como había visto su día cuando lo obligaron groseramente a levantarse de la cama. La voz gritona de su madre le recordó que se había visto igualmente obligado a participar en ese idiota torneo. Los exámenes de Chunin, pensó con amargura mientras otra grieta llenaba el aire. Quien en su sano juicio incluso los necesita, continuó, cambiando una mirada alrededor de su escondite. Desafortunadamente, realmente no pudo ver nada. Solo los rápidos destellos de movimiento que asumió eran Neji-san y su oponente Kunoichi. Además, había un destello demasiado frecuente en el aire, el resplandor brillante de un sello activado seguido inmediatamente por el fuerte impacto de un rayo. Y luego, por supuesto, estaba el peligro adicional de los cortes creados misteriosamente, profundas hendiduras que rasgaban las baldosas duras y las paredes de los pasillos sin causa ni razón. Era la razón principal por la que estaba atrapado aquí, escondido detrás de un panel de yeso que obviamente había visto días mejores. Debería haberme quedado en la cama, se quejó Shikamaru en silencio mientras miraba hacia otro lado, la mente ya estaba trabajando en un plan. Está bien, piensa, idiota perezoso, pensó, con el suave sonido metálico del metal flotando en sus oídos. No sabía cómo Neji-san estaba bloqueando los golpes del Kumonin, electrificados o regulares, fríos, de acero duro, pero dudaba que el chico fuera capaz de aguantar mucho más. Su katana tiene al menos un sello, probablemente la fuente de al menos el jutsu del rayo. Además, hizo una pausa, sacando la cabeza para mirar las profundas hendiduras en el suelo una vez más. Eso se parece mucho al chakra del viento que golpea con los cuchillos de trinchera de Asuma Sensei, continuó, dejándose caer detrás del pedazo de pared en ruinas con un suspiro. Lo que significa que Momo-san es extremadamente bueno manipulando el chakra del viento. El peor de los casos es que ella es una maestra en eso, pero eso no debería importar si puedo idear un plan. De repente, los constantes sonidos de la batalla cesaron, trayendo una quietud al aire que, francamente, lo preocupaba más que cualquier grito de sangre. Los gritos podrían significar extremidades cortadas y cuerpos rotos, sangre que cubría el suelo por los cortes, pero silencio, el silencio estaba destinado al final. Fue la nada. La negrura de la inconsciencia o la muerte. El silencio no era su amigo en este momento. Shikamaru miró hacia atrás alrededor de los escombros y suspiró suavemente de alivio mientras veía a los dos ninjas que seguían de pie. Separado por varios metros de espacio, Neji-san parecía mucho peor que la Kunoichi frente a él. La sangre cubría su rostro, los restos de un pequeño corte sobre su ojo. El material color carbón de su uniforme estaba manchado aún más oscuro en algunos puntos, rasgado mientras colgaba flácido de su cuerpo. El sudor le corría por la cara, que estaba sonrojada por el esfuerzo. Y su pecho prácticamente se agitó, aspirando grandes bocanadas de aire mientras el chico mantenía su postura. Shimata, pensó Shikamaru, con la mirada fija en el Kumonin mucho menos agobiado. Si no encontraba una manera de ayudar pronto, esto terminaría en un incendio y un edificio colapsado. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio que los separaba desapareció. Rayas brillantes de chakra destellaron por el espacio, la manifestación visible del poder de Neji-san mientras contrarrestaba golpe tras golpe electrificado con la fuerza de su Juken.
Incluso agotado, continuó defendiéndose, moviéndose a la velocidad del rayo dentro del espacio confinado. Por muy molesto que sea admitirlo, todavía se están moviendo demasiado rápido para que yo haga algo directamente, pensó, flexionando la mano derecha mientras se hundía de nuevo en su escondite. Por supuesto que a estas alturas, estoy seguro de que han olvidado que estoy aquí, agregó, cerrando los ojos para imaginarse el escenario que se estaba formando en su mente. Tenía un nivel peligrosamente bajo de chakra, por lo que cualquier movimiento que hiciera probablemente sería el último. Lo cual no sería un hecho tan desalentador si no supiera muy bien que solo tendría unos segundos como máximo antes de tener que dejar el movimiento, lo que significaba, sus ojos se abrieron de golpe cuando amaneció la inspiración. Tenía un plan. Deslizándose de su escondite por última vez, con suerte, Shikamaru se movió silenciosamente por el pasillo, hundiéndose en las sombras contra una pared rota mientras continuaba vigilando los rápidos destellos de la lucha que en realidad no podía ver. Su mirada se movió más abajo, trazando el piso mientras buscaba un patrón específico tallado involuntariamente en las baldosas duras. Ahí, pensó mientras se enfocaba en su sombra, extendiéndola lentamente desde su cuerpo mientras ignoraba los dos desenfoques mientras continuaban chocando. Ahora, solo, continuó, con la sombra en su lugar y esperando su orden. Espera, terminó, cerrando los ojos mientras se concentraba en cada sonido metálico. Podía oír el trozo de carne, la sangre cayendo al suelo en suaves gotas. Ignorando la sensación de su propio cuerpo, el dolor cuando sus músculos se tensaron, Shikamaru enfocó aún más su energía en su oído. Con el rápido jadeo de respiraciones desesperadas, una mucho más forzada que la otra, se centró en el sonido y esperó, con las manos apretadas, listo para atrapar a su víctima en el momento en que la tuviera. Konoha Iden, Kageshibari no Jutsu. Pensó Shikamaru mientras finalmente soltaba su jutsu. Instantáneamente, todo movimiento se detuvo, la kunoichi se paralizó en sus garras mientras Neji-san se detuvo confundido. El sudor corría por el rostro de Shikamaru mientras mantenía su agarre en el jutsu, esperando que Neji-san saliera de su confusión lo suficientemente rápido como para capitalizar la situación prácticamente envuelta en un regalo frente a él. Lentamente, su control se deslizó, el pequeño movimiento de la mano de la espada de Momo-san era un indicador de que estaban perdiendo tiempo. Con la boca abierta y listo para gritarle el otro chico, Shikamaru se salvó de gastar su energía en eso por el sonido frío de la voz de Neji-san. «Estás en mi rango», anunció el chico mientras se hundía más en su postura, con la mano levantada y aún brillando visiblemente con chakra. «Jurukenou, Ake Rokujuruyon Shou». En una oleada, Neji-san golpeó, sus manos se movieron como un borrón mientras ejecutaba su propio jutsu. Shikamaru soltó el vínculo de sombra y casi se derrumbó en el suelo. Sosteniéndose solo por la fuerza de voluntad, observó la finalización del legendario ataque de Ryuga, cada poderoso golpe provocaba una mueca de dolor, pero también un consuelo que señalaba la inminente derrota de su oponente. Agotada por su fuerza, Momo-san cayó sobre una rodilla cuando Neji-san completó su jutsu, su espada medio enterrada en el suelo mientras usaba el arma para sostenerse. «Parece que has logrado vencerme. Yo no debería haberme permitido olvidar tu presencia, Nara-san». Hizo una pausa mientras su mirada se movía hacia él, la mirada calculada se encontró con la suya antes de continuar, «Sin embargo, no fallaré a mi pueblo». «No», Shikamaru jadeó mientras la veía apretar el gatillo de una bomba. Él había pensado, sacudiendo el pensamiento de su mente, Shikamaru instó a su cuerpo a moverse, instó a Neji-san a correr hacia adelante antes de que pudiera presionar el gatillo y hacerlos volar a todos al infierno. Él, «¡No!», gritó mientras su dedo tocaba el botón. Neji-san estaba a un pelo de detenerla. «Auge». Joder, pensó antes de perder todo el sentido, la oscuridad consumiendo su conciencia mientras el mundo se desvanecía. «Auge». La explosión alejó la atención de Naruto clon número 37 del estadio. Mirada aguda y preocupada al encontrar el ondulante humo negro mientras una avalancha de nuevos recuerdos entraba en su mente. El clon 18 había sido destruido en esa explosión, pero el clon 37 no podía detenerse a pensar en eso ahora, no podía dejar de recorrer los recuerdos de sus compañeros clon porque cada vez más del estadio frente a él colapsaba. Estallido. Estallido. El estadio se sacudió violentamente una vez más, ráfagas desiguales arrancando pedazos de cemento cada vez más grandes de las paredes exteriores. Log de examen de Chunin, ayudar si era absolutamente necesario mientras catalogaba tanta información como pudiera. Fue el trabajo lo que hizo que su piel se erizara por la inacción, una sensación de impotencia horriblemente familiar brotando dentro de su pecho.
Un sentimiento de que había pensado que se había escapado para siempre. Un sentimiento que, haciendo a un lado sus pensamientos, la mirada de Naruto Clone 37 se lanzó a través del estadio roto, con el ceño fruncido en los labios. El daño estructural fue inmenso, irreparable. Sin embargo, esa no fue la peor revelación. No, lo que lo comió a él y a los otros 4 clones en el área fue el simple hecho de que no todos los civiles habían sido evacuados, al menos no todavía. Y, desafortunadamente, a este ritmo de colapso, el clon 37 duda de que lo sean. Simplemente no era factible. No con solo 5 clones en un edificio tan grande como el estadio de examen de Chunin. Honestamente, dudaba que 5 clones fueran suficientes para arañar la superficie. Especialmente no cuando en el mejor de los casos, probablemente podrían evacuar a 2 personas por pieza. No, lo que realmente necesitaban para una situación como esta era el jefe, porque solo un suministro casi ilimitado de clones podría salvar a todos esos civiles antes de que la estructura finalmente se derrumbara. Resistiendo el impulso de suspirar, el clon 37 cambió su mirada, mirando por encima de la línea de árboles, para espiar al gran monstruo de arena, un poderoso rugido en sus labios, mientras cortaba el bosque a su alrededor. Desde aquí, el enorme demonio era fácilmente visible, causando estragos en la distancia como un gigante imparable. Fue horrible y peligroso, destruir el mundo que lo rodeaba sin cuidado ni razón. Era una locura manifestada en forma, una bestia sin límites. Un monstruo. Era, inconscientemente, la mano del clon 37 se agachó para tocar su estómago, las puntas de los dedos vacilantes recorrieron la superficie de su mono naranja donde pensaba que estaba su sello. Las intrincadas capas de chakra se colocaron como una marca quemada en su piel, la carne se curvó de manera antinatural alrededor de los bordes para que todos pudieran ver quién era realmente. El miedo surgió dentro de él, caliente y humillante mientras pensaba en la delgada línea que los separaba a él y a la bestia que actualmente estaba destrozando el bosque de Konoha. No era miedo por su seguridad o la idea de que el monstruo de Gaara pudiera destruir la aldea que amaba con todo su corazón. No, ese monstruo estaba siendo detenido, el jefe y la jefa eran un equipo imparable mientras se enfrentaban a él. Juntos, no tenía ninguna duda de que ganarían. Que derrotarían al monstruoso ser que amenazaba a todos sus seres queridos. No, el miedo en sus venas corrió por una razón diferente, bombeando bajo su piel al ritmo de su corazón acelerado. Con vacilación, su mano presionó con más fuerza la carne de su estómago, la extremidad actuando por sí sola como para contener una fuerza desconocida. El miedo se comió su conciencia, latiendo en el fondo de su mente, en el fondo de todas sus mentes. Su monstruo al acecho. Su monstruo listo para, sacudiendo la cabeza, el clon 37 hizo a un lado el pensamiento, rasgando violentamente su mano hacia arriba y lejos de su estómago en el proceso. Ahora no era el momento de detenerse en este tipo de pensamientos. No, ahora necesitaba concentrarse en su trabajo. Aún así, deseaba que el jefe no estuviera tan ocupado, aunque solo fuera por hacer mella en los posibles esfuerzos de rescate. El clon suspiró profundamente ante la idea. Pero eso simplemente no parecía que sucedería pronto. Y ese era el verdadero problema, porque al mirar ese estadio en ruinas ahora, el clon 37 sabía sin la menor duda que no tendrían tiempo suficiente para hacer nada. Por muy desagradable que fuera admitirlo, el estadio simplemente no iba a aguantar hasta que el jefe terminara con el monstruo de Gaara. Y la fría verdad de la realidad significaba que ninguno de los clones estacionados alrededor del estadio tenía suficiente chakra para marcar la diferencia, ni siquiera si cada uno podía convocar a un clon adicional para ayudar. Simplemente no sería suficiente. Es solo, auge. 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 Violentamente sacudido por otra serie de explosiones, los pensamientos del clon 37 fueron interrumpidos cuando el estadio comenzó a colapsar. La suciedad y el polvo se alzaron en el aire, oscureciendo la forma en retirada del último Konoha Nin que todavía estaba dentro de la estructura. El clon 37 vio a los ninjas ocasionales que reconoció mientras escapaban por las copas de los árboles. Un destello de gravedad desafiando el cabello plateado que esperaba indicara el escape de su sensei, pero no podía estar seguro en el caos de una destrucción a tan gran escala. Su cuerpo se estremeció de frustración al pensar en todos los civiles que habían quedado atrás, enterrados por los escombros, aplastados cuando el estadio caía al suelo. Demasiado tarde. Habían llegado demasiado tarde para salvarlos y lo odiaba. Centrándose en su tarea de observación, el clon frunció el ceño ante el colapso desigual del estadio. Fue un trabajo de disparos.
La mala y desordenada colocación de explosivos resultó en un intento fallido de derribar el estadio en una sola pieza. Lo que probablemente significaba que la aldea enemiga a cargo de la destrucción del estadio no tenía absolutamente ningún conocimiento estructural, o que a la nación invasora no le importaba particularmente cuándo o cómo cayó la estructura. Un hecho que fue respaldado por el tiempo que había tardado en derrumbarse el edificio a pesar del aluvión casi constante de explosiones. El clon 37 almacenó la información para más tarde mientras educaba su rostro en una máscara sin emociones, o al menos lo más cerca que pudo de una máscara sin emociones. A pesar de lo que esperaba, no escuchó el fuerte gemido de gemidos llenos de dolor levantándose de los escombros. Lo que probablemente significaba que los civiles que habían quedado atrás todavía estaban atrapados en un sueño indoloro. Fue su único consuelo cuando se obligó a permanecer plantado en su posición, quedándose tal como sabía que sus compañeros clones también lo estaban haciendo. Mientras ansiaba montar un esfuerzo de rescate, para desenterrar cualquier suela que pudiera haber sobrevivido a esa estructura medio derrumbada, conocía su misión principal y no era salir en un resplandor de gloria en una misión suicida para salvar a un puñado de civiles. Para elegir cuál debería vivir mientras los demás morían porque él era solo un clon lo suficientemente estúpido como para abandonar su puesto. No, él estaba aquí para darle al jefe toda la información que pudiera ayudarlo a tener éxito. Y solo después de que se hubiera cumplido el objetivo de la misión, podría desviarse de sus órdenes. Por supuesto, incluso entonces tenía limitaciones en cuanto a cuándo podía interferir. Solo si la muerte estuviera a solo unos segundos de distancia. Solo si su presencia, su ayuda, realmente podría hacer algún bien razonable. Solo si podía hacer que su sacrificio importara. Solo si, alejándose de la vista del estadio destruido, el clon 37 suspiró mientras se preparaba para disiparse para darle la noticia al jefe. Necesitaría saber esto. Incluso si no pudiera hacer nada al respecto ahora. De repente, una avalancha de recuerdos interrumpe sus acciones, deteniéndolo antes de que pudiera desaparecer en una nube de humo. Con nueva información en la mano, el clon 37 apartó la mirada del estadio en ruinas para buscar en la línea de árboles. Ojos agudos finalmente aterrizaron en la forma que se movía rápidamente en el borde del bosque. Kiba, pensó el clon cuando finalmente vio al chico, entregado a través del rápido transporte de su sello de reemplazo a distancia. Akamaru-kun colgaba sin fuerzas en los brazos del chico, el pequeño cuerpo como un peso muerto, mientras Kiba corría por el claro, corriendo salvajemente hacia el estadio en ruinas. Frenético, Kiba ni siquiera pareció registrar la destrucción, su único objetivo era encontrar a alguien o algo. Rápidamente, el clon 37 buscó en sus recuerdos con la esperanza de saber exactamente a quién o qué estaba buscando el chico. Con suerte, el clon que había ayudado a transportarlos también había obtenido esa información de Kiba. Su hermana, pensó el clon con el ceño fruncido. ¿No vio un Inuzuka escapar hace un rato? Preguntó, con los ojos cerrados por un segundo mientras revisaba sus propios recuerdos. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, la mirada se fijó en el chico frenético a solo unos metros de distancia. Akamaru-kun necesitaba un veterinario. Necesitaba uno ahora. Y el clon 37 estaba seguro de que sabía dónde encontrar uno. Excepto, el clon vaciló. Su trabajo era, ante todo, dar toda la información vital al jefe. Seguramente algún otro clon podría ayudar a Kiba y a Akamaru-kun una vez que se hubiera disipado. Toda la información estaba allí, alguien podía ayudar. Pero le dolía el pecho ante la idea de dejarlos allí. Estaban en mal estado y necesitaban ayuda ahora. Los segundos que le tomaría a otro clon llegar aquí podrían significar el final de Akamaru-kun. Si esperaba, en un destello de recuerdos, la difícil decisión fue tomada de sus manos cuando nueva información sobre el colapso del estadio entró en su mente. Hombre, ese clon 39 es un salvavidas, pensó con una sonrisa sombría. Saltando hacia abajo, el clon 37 no se molestó en perder ni un segundo más mientras corría para unirse a la pareja. Sígueme. Ordenó, deteniéndose apenas el tiempo suficiente para asegurarse de que lo seguían. Con un poco de suerte, aún podrían salvar a Akamaru-kun. Si tan solo pudiera llevarlos a la hermana de Kiba a tiempo. Naruto clon número 50 se movió incómodo ante la nueva información. Genial, simplemente genial, pensó con amargura. No es que no tengamos suficiente de qué preocuparnos, continuó con un movimiento de cabeza.
No solo se habían visto obligados a simplemente sentarse allí y no hacer nada mientras se perdían más vidas inocentes, sino que ahora el nuevo sello del jefe era completamente inútil contra ese monstruo gigante de arena. Esto es solo abanico volviendo loco. Tastic, por supuesto, resultó que él no era el único preocupado. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. ¿Qué hacemos? El jefe le preguntó a la jefa frenéticamente mientras esquivaban otra pala de viento. El fuerte crujido de los árboles que se cortan finalmente irrita los nervios del clon. Esto simplemente no estaba saliendo con la suya. Sí, esa es la pregunta del día del millón de Ryo, pensó el clon 50 mientras se movía a la posición para proteger a la jefa, corriendo alto y hacia la derecha para cambiar con ella en cualquier momento, mientras continuaban esquivando el ataque después ataque. Pasó un momento mientras astillas de madera llovían sobre ellos, como resultado de que apenas lograron escapar de ser aplastados por una enorme garra de arena. Saltando, el espacio era una necesidad si querían mantenerse con vida el tiempo suficiente para pensar en un nuevo plan. La atención del clon 50 se alejó de la enorme bestia y volvió a la jefa mientras respondía, tan tranquila y serena como siempre. Todavía está dormido aterrizando pesadamente en la rama gruesa del árbol más cercano. El clon miró hacia arriba desde su posición con asombro. «Oh sí», exclamó, emocionado mientras saltaba para aterrizar junto al jefe. «Tenemos que», comenzó el jefe, moviendo las manos con entusiasmo en el aire mientras seguía el hilo de pensamiento de la jefa. «Despiértalo». Terminaron juntos, volviéndose emocionados para mirarse el uno al otro antes de cambiar rápidamente para mirar el rostro brillante de la jefa. Incluso con los ojos vendados y ocultando los ojos de color lavanda más asombrosos que jamás había tenido el placer de ver, la jefa era impresionante. «¿Cómo en serio?», pensó el clon 50, con una sonrisa gigante cubriendo sus rasgos. Alguien debería construir un monumento dedicado solo a la jefa. Como una estatua de toda su maravilla. El clon asintió emocionado, totalmente de acuerdo con sus propios pensamientos mientras la miraba. No estaba 100% seguro, pero pensaba que su inteligencia tenía algo que ver con que ella fuera una princesa mala. Obviamente, nadie más podría idear un plan como ese en tan poco tiempo. La jefa asintió una vez para instarlos a avanzar, pero el clon 50 y el jefe ya estaban 10 pasos por delante de ella. Ellos sabían qué hacer. Echando un vistazo una vez más a su creador, con los ojos azules mirando hacia atrás a los ojos azules idénticos, el clon 50 coincidió con la sonrisa en el rostro del jefe antes de que ambos se volvieran hacia la jefa. Como uno, hablaron, «Hagámoslo». Listo para reunir a las tropas, el clon 50 la vio asentir una última vez antes de irse en la otra dirección. Realmente fue agradable trabajar con la jefa, pensó caprichosamente justo cuando llegaba al último grupo de clones que quedaba. Naturalmente, tendrían que volver a hacerlo. Mirando al pequeño grupo con una mirada calculada, la sonrisa del clon 50 se amplió. No quedaban muchos de ellos, y el jefe tendría dificultades para convocar a más, pero el clon 50 no estaba preocupado. Podrían hacer esto. Y por suerte, también todos podrían salir a lo grande. Uniéndose a sus compañeros clones, todos se tomaron un momento para mirar al jefe mientras luchaba junto a la jefa. Juntos formaron una pareja poderosa. El clon 50 incluso llegaría a decir que hicieron una pareja imparable. Dándose la vuelta, el clon 50 hizo crujir sus nudillos mientras se preparaba para hacer su parte en el plan. Oye. Clon 50 gritó, recuperando la atención de sus compañeros clones. No podemos dejar que el jefe y la jefa se diviertan, ¿verdad? ¿Diablos? ¡No! Diablos no. De ninguna manera. Yo también quiero divertirme. Fuegos artificiales. El clon 50 miró al clon extraño, frunciendo el ceño ligeramente mientras reprendía al clon por sus pensamientos descarriados. No es tan divertido, declaró mientras negaba con la cabeza mientras otro clon le daba un codazo al clon equivocado con brusquedad. Ahora, vamos a sacarlo al estilo Uzumaki. El clon 50 continuó, enfocándose nuevamente en su discurso de reunión. ¿Sí? Los clones rugieron de emoción mientras se alejaban, con las manos en el aire mientras se movían por las copas de los árboles. El clon 50 los siguió rápidamente, frunciendo el ceño levemente ante el sonido de las palabras en voz baja. Los fuegos artificiales son al estilo Uzumaki, pero lo dejó pasar. Tenían que terminar esto. Chakra surgió a través de sus piernas un momento antes de que él saltara de su árbol, girando en el aire para evitar un pico de arena que intentaba arrancarle la cabeza.
A su alrededor podía escuchar a sus compañeros clones haciendo lo mismo, volteretas rápidas sobre las copas de los árboles y saltos impulsados por chakra mientras se precipitaban sobre la bestia de arena gigante. En la distancia, podía escuchar el suave zumbido del jefe activando el sello, el afilado corte sonando en conjunto con la brillante explosión de fuegos artificiales. «Maldito clon», maldijo el clon 50 con un movimiento de cabeza antes de finalmente dejarlo ir. No tenía tiempo para preocuparse por los clones descarriados y sus tontas payasadas de fuegos artificiales. La arena corrió a su alrededor, la bestia de arena se hundió en el suelo del bosque cuando el jefe usó su sello para cortar la cosa por la mitad, con las piernas despegadas de su cuerpo. Esa es nuestra señal, pensó el clon mientras palmeaba un kunai, arrojándolo al aire mientras continuaba con su salto frenético. Detrás de él podía escuchar el tintineo del metal golpeando el metal cuando otro clon redirigió el kunai en el aire. Ignorando el camino del arma por ahora, el clon 50 dio un salto más poderoso, saltando de la mano amiga de uno de sus compañeros clones, mientras saltaba más alto en el aire. Debajo de él, más clones seguían su ejemplo, ayudándose unos a otros mientras cerraban lentamente la distancia entre ellos y la bestia de arena. Los recuerdos inundaron su mente cuando varios clones quedaron atrapados por la afilada punta de una punta de arena, pero él lo ignoró. En cambio, se concentró en el agudo tintineo de otro kunai, golpeando al primero que había lanzado, su mirada captó el destello del metal mientras pasaba por la cabeza del monstruo. «Kai», gritó el clon 50, soltando el sello incluso mientras usaba otro clon para saltar más en el aire. Auge. La explosión, mitad luz cegadora y mitad humo negro, oscureció el cuerpo del clon mientras corría por el aire, los picos de arena apenas perdían su forma mientras subía más y más alto. El clon 50 maldijo en voz baja cuando el último clon desapareció, atrapado por el borde de una espiga que se había precipitado a su lado solo para empalar a su compañero clon. Sin inmutarse por este pequeño revés, el clon 50 corrió para convocar a un reemplazo, usando el nuevo clon para atravesar el humo negro y justo al alcance de la mano de la forma todavía dormida de Gaara. Levantando su brazo hacia atrás, el pequeño chakra que le quedaba llenando su puño, el clon 50 ignoró el suave estallido de su clon desapareciendo, el recuerdo de un saludo descuidado de MP pasó al frente de su mente mientras se enfocaba en la fuerza en su brazo. El aire corrió alrededor del puño cargado de chakra mientras soltaba el golpe y el tiempo se detenía. De repente, un tirón familiar tiró de su arma, provocando que una sonrisa se dibujara en su rostro. Sabía que el jefe estaba detrás de ellos. «Sí que», gritó mientras caía, los pies tocaron el suelo solo por un segundo antes de que la arena lo atravesara. Pero no estaba preocupado. ¿Cómo podía estarlo cuando lo último que había podido escuchar eran las... Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.